Ahora que estamos en esta segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo del Espriella, conviene que problematicemos, recordemos y hablemos de qué carajo significa un gobierno fascista. ¿Es Abelardo del Espriella un fascista o un neofascista? Sí, no, ¿por qué? Bueno, discutámoslo. Si han estado siguiendo nuestros lives, suscríbanse a Somos Volcanes en YouTube y en Spotify. Y aquí vamos con esta explicación. Muchas veces le escuchamos decir a la gente que un candidato como Abelardo del Espriella es fascista o neofascista, pero ¿eso qué quiere decir? Hay unas personas que nos van a decir que Abelardo no es fascista porque en la definición clásica que aparece en todas partes se dice que tiene el fascismo un Estado grande que se sitúa por encima del individuo, exigiendo obediencia ciega a un líder carismático y promoviendo la exaltación de la nación o de la raza o del etnoestado. Y un poco lo que se está diciendo es que estos neofascismos no pueden serlo porque están abogando por un Estado reducido. Lo que sucede es que el Estado reducido por el que están abogando no es exactamente eso. Es un Estado en donde hay menos intervención en lo económico porque se necesita que haya una desregulación para acumular capitales, pero sí que hay un Estado mucho más fuerte en lo militar y en las reglas y en la vigilancia a los ciudadanos y en las libertades individuales. Hay unas cosas que sí se mantienen en los neofascismos, como el nacionalismo extremo y el militarismo, el anticomunismo y el antiliberalismo y el culto a la personalidad de un líder, y también que muchas veces emergen a partir de unas crisis económicas, que esto va a ser muy importante entenderlo porque esa es la razón por la que las agendas neoliberales pueden llevar a este tipo de situaciones. Hay un libro buenísimo para entender cómo funciona el fascismo de Jason Stanley, y él dice que la ideología puede cambiar, pero los métodos y el objetivo se mantienen porque se trata de la acumulación de la riqueza. Entonces, él habla de que el fascismo tiene tres enemigos: los comunistas o las izquierdas, los sindicatos, que son los que están buscando derechos para la clase trabajadora, y las minorías, que en el caso de los nazis eran los judíos y en el caso contemporáneo pueden ser, por ejemplo, las personas trans. Cuando el fascismo llega al poder, dice Stanley, las élites económicas aprovechan para acabar con los sindicatos y desregular la acumulación de capital, como pasó en Rusia, en Estados Unidos, en El Salvador. Porque una cosa que dice la periodista Naomi Klein en su libro Doctrina Shock es que estos gobiernos neoliberales van tarde o temprano a necesitar de una fuerza autoritaria que reprima a la población, porque al imponer estas políticas neoliberales le vamos a quitar bienestar al pueblo y a la gente, y para que se dejen, pues por supuesto que se va a necesitar autoritarismo. Esto es lo que ella dice que pasó con las derechas del cono sur, que hicieron esta represión y que hicieron estos crímenes de lesa humanidad para que la gente no pudiera respirar ni darse cuenta de los cambios económicos a los que estaban siendo sometidos. Y entonces, para Klein, estos gobiernos neoliberales que le quitan condiciones al pueblo, lo mantienen en situaciones de miserableza, asustado, sin acceso a la información garantizada, pues desencadenan en estos neofascismos. Dice Stanley que el fascismo tiene que acabar con la clase trabajadora y que además es inherentemente capacitista, porque en un contexto del fascismo neoliberal, si no produces, no vales. Entonces también se habla de irse en contra de los flojos, que para ellos son la clase trabajadora, que es la que se levanta a madrugar todos los días a trabajar, y no los ricos que viven de lo que produce su capital y que se pueden levantar a las 10 de la mañana, pero que de pronto eligen hacerlo más temprano. También hay unas cosas en el discurso que se van a mantener, que es que el pasado fue mejor, que hay que recuperar los valores perdidos, que esa clase política nos está engañando, aunque la clase política esté detrás del neofascista, y que se necesita retomar el control. También habla, Stanley dice que como por ejemplo, el grupo minoritario que se está oprimiendo puede cambiar porque el método, y que deberíamos pensar más en soluciones fascistas a los problemas, más que ideologías fascistas, porque de eso no se trata. Y hay algo que él dice muy interesante, y es que el capitalismo ayuda a construir un ecosistema mediático que ayuda a los autoritarios, que son showmen, y los mantiene en el poder porque depende del shock y de la indignación. Esto ya era el contexto mediático que nosotros teníamos en un mundo capitalista, en donde los medios tenían que ser por ánimo de lucro, y
se ve exacerbado, por supuesto, por el contexto de redes sociales en donde estamos viviendo en este momento. Y también opina Stanley, igual que Klein, que esas políticas neoliberales terminan desembocando en el fascismo. Él, por ejemplo, dice que los Clinton se movieron tanto a la derecha que empujaron a los republicanos a estas miradas muchísimo más radicalizadas, y que gobiernos como el de Clinton, el de Bush y también el de Obama, que salvó a los bancos en el 2008 en vez de salvar a la clase trabajadora, han permitido esta acumulación de capitales en donde las corporaciones hoy tienen más poder que los estados, y por eso se necesita un estado autoritario que le permita a las corporaciones mantener sus monopolios y poder. Nosotros nos imaginamos el neoliberalismo como si no hubiera nada posible, pero como han dicho muchas feministas, también con la monarquía nos imaginábamos que no había otra posibilidad. Y finalmente, para cerrar un poquito sobre lo que dice otro clásico, que es Adorno, en un libro que se llama La personalidad fascista, habla del miedo al cambio, del miedo al otro, de presentar a una familia pura, abro y cierro comillas, como el modelo ideal, del populismo punitivo y la necesidad de un hombre fuerte al mando del Estado. Y esa es una de las razones por las cuales el neofascismo es tan patriarcal, porque para que este sistema de explotación funcione, los primeros cuerpos que hay que controlar y explotar son los de las mujeres. Y la idea es que nosotras tengamos sumisión al interior de las casas para hacerle caso a un gran líder que va a ser el padre en el hogar, el patriarca en la nación. Si le tenemos sumisión al padre en la casa, por supuesto que le vamos a tener sumisión a este gran hombre fuerte que el fascismo nos presenta como el padre de la nación. Y en absolutamente todas estas cosas les quiero decir que Abelardo coincide con toda esta serie de medidas. A mí me parece que es muy importante que tengamos claro que esto coincide con neofascismos que han crecido, como el de El Salvador, como el de Argentina, como el de Estados Unidos, y que puede llegar perfectamente a Colombia en cualquier momento. Milton Friedman, a la Escuela de Chicago, en alguna carta como de los 80 les decía que en los primeros 100 días hay que hacer todo el daño posible y destruirlo todo para que luego no haya vuelta atrás. Eso es lo mismo que han hecho otros gobiernos, y probablemente va a ser la carta de navegación de un dirigente como Abelardo del Espriella.